Pues continuamos en el simposio con lo que va a ser la conferencia inaugural. Presento antes al ponente y escuchamos. Tengo el gusto de presentar a Monseñor Andrés Gabriel Ferrada Moreira, que nació en Santiago de Chile. Fue ordenado sacerdote de la Archidiócesis Metropolitana de Santiago de Chile el 3 de julio de 1999. Se doctoró en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en 2006, con una tesis dirigida por el padre Bretón, titulada Nacimiento de Moisés, Historia y Teología. Ha ocupado diversos cargos pastorales en la Archidiócesis de Santiago, entre ellos el de director de estudios y prefecto de teología del Pontificio Seminario Mayor de los Santos Ángeles Custodios. Desde 2018 ha sido oficial de la Congregación para el Clero. El 8 de septiembre de 2021 se hizo público su nombramiento como secretario de la Congregación para el Clero y arzobispo, asignándole la sede titular de Tiburnia, que se sitúa, según he investigado, en el sur de Austria. El 17 de octubre del mismo año recibió la ordenación episcopal en la Basílica Vaticana de manos del Papa Francisco. Su cualificación académica, su experiencia pastoral en el campo de la formación presbiteral y su actual responsabilidad al servicio de la Iglesia Universal en el dicasterio lo convierten en la persona más idónea para inaugurar este simposio, con esta ponencia que hemos titulado De pastores dabo vobis a la ratio fundamentalis institutiones sacerdotalis, la preocupación por la formación presbiteral en el reciente magisterio de la Iglesia. Muchas gracias, Monseñor Gabriel Ferrada, por su pronta disponibilidad desde el principio para participar y acompañarnos estos días, en una universidad que por su identidad católica y pontificia está especialmente vinculada a la Santa Sede. Sin más, nos disponemos a escucharle. Excelentísimos y reverendísimos obispos, hermanos en el episcopado, excelentísima señora rectora magnífica, señor decano de la Facultad de Teología, señor director general de la Hermandad de Operarios Diocesanos, hermanos y hermanas en la fe, sacerdotes, diáconos, personas consagradas, queridos seminaristas, señores y señoras. Antes de iniciar el discurso, quisiera hacer un testimonio personal. Cuando la Pastore dabo vobis fue publicada, yo estaba en el seminario hace tantos años y me acuerdo que lo recibimos con mucha seriedad y responsabilidad, con jornadas que duraron varios años para su asimilación. Recuerdo que Pastore dabo vobis, por lo menos para el tiempo en que yo fui formado sacerdote, me decía aquí el obispo don Francisco Casas, me decía que él era formador y les dio duro con esto a los seminaristas. En mi seminario lo mismo, con otros formadores, pero fue una experiencia común. Ayer fue publicado el mensaje del Papa para la jornada, la jornada mundial de la oración por las vocaciones, y el título de la jornada es Vocación, Gracia y Misión, bajo la inspiración del año sacerdotal de la Conferencia Episcopal de Brasil, haciéndose eco el Papa también y haciendo propio este lema, porque sin duda la vocación cristiana es un dinamismo continuo que jamás se interrumpe entre el misterio
de gracia, el don de gracia de ser llamados por el Señor a formar parte de su cuerpo y la misión que perdura hasta el fin de la vida y que es común con los hermanos y hermanas. Dentro de este común llamado está también el llamado de los ministros ordenados y otros llamados particulares en la Iglesia, justamente para su edificación, para que todos podamos rendir culto al Señor, ejercitar nuestro sacerdocio bautismal, ayudados por los hermanos que por gracia de Dios también están configurados a Cristo, pastor y siervo, precisamente para ayudar a los hermanos. Este es el contexto con el que, con gratitud a quienes organizan este simposio, vengo ahora a pronunciar estas palabras. Han pasado más de 30 años de la publicación de la exhortación apostólica Pastores Dabo Vobis, del 25 de marzo de 1992, en la cual San Juan Pablo II recogió los aportes de la Séptima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, celebrada en Roma del 30 de septiembre al 28 de octubre de 1990, con el tema La formación de los sacerdotes en las circunstancias actuales. En este período se han sucedido una serie de cambios sociales y eclesiales de gran envergadura, velocidad y profundidad, los cuales continúan en desarrollo, al punto de que, como aseveraba el Papa Francisco en sus augurios natalicios en diciembre de 2019, no estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de época. La continuidad entre la ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis y la exhortación apostólica postsinodal Pastore Dabo Vobis. Sin duda, el tema del citado sínodo se refería a otros 30 años de cambios que están a la base de los actuales. Esto es, aquellas transformaciones sociales y eclesiales que siguieron al Concilio Vaticano II. Durante ese lapso fueron publicados importantísimos documentos relacionados con el clero y su formación. Los decretos Optatam Tuosius sobre la formación sacerdotal del 28 de octubre de 1965 y Presbyterorum Ordinis sobre el ministerio y vida de los presbíteros del 7 de diciembre de 1965, mediados por la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis de 1970 y su actualización en 1985 a la luz del nuevo Código de Derecho Canónico de 1983 y la citada exhortación postsinodal. La Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis vigente, publicada el 8 de diciembre de 2016, arranca haciendo mención a estos antecedentes, como asimismo a las numerosas aportaciones magisteriales posteriores en relación a la formación de los futuros presbíteros, tanto de parte de la Iglesia Universal como de las conferencias episcopales y de las iglesias particulares. Cabe destacar la carta apostólica en forma de motu proprio Ministrorum Institutio del 16 de enero de 2013. Esta última ha puesto en evidencia, cito, que la formación de los seminaristas prosigue naturalmente en la formación permanente de los sacerdotes, constituyendo ambas una sola realidad. Por esta razón, con este documento, el Papa Benedicto XVI confió a la entonces Congregación para el Clero, ya competente para la formación permanente, la responsabilidad de la formación inicial en el seminario. Como ahí
termina la cita de la ratio en el número 1. Como lo ha confirmado la reciente Constitución Apostólica Predicate Evangelium, este dicasterio tiene la competencia sobre la formación sacerdotal entera, inicial y permanente. Además, a lo largo de su pontificado, el Santo Padre Francisco, cito otra vez el mismo número de la ratio, ha ofrecido un rico magisterio y un constante ejemplo personal en relación con el ministerio y la vida de los sacerdotes. En efecto, el Papa ha animado y acompañado los trabajos de preparación de la Ratio Fundamentalis y la ha hecho posible con su impulso e indicaciones. La Ratio incluye 60 referencias a Pastore Dabo Vobis en sus 233 notas a pie de página, de las cuales 19 reproducen citaciones directas en el cuerpo del texto y otras 4 transcriben sendos pasajes del documento en dichas indicaciones. Además, se hacen 4 alusiones expresas a la exhortación postsinodal en el escrito. De estas últimas, 3 están en la introducción de la ratio, en los números 1 y 3, y subrayan que la, cito, exhortación apostólica a Pastores Dabo Vobis ofrece de manera explícita una visión integral de la formación de los futuros clérigos que tiene en cuenta simultánea y equilibradamente las 4 dimensiones presentes en la persona del seminarista: humana, intelectual, espiritual y pastoral. Del número 1 de la ratio, de la introducción de la ratio. Al inicio del capítulo 5 de la ratio se repite prácticamente lo mismo con la 4ª alusión expresa a la exhortación. Cito: de acuerdo con lo indicado en la exhortación apostólica postsinodal Pastore Dabo Vobis, son 4 las dimensiones que interactúan simultáneamente en el íter formativo y en la vida de los ministros ordenados: la dimensión humana, que representa la base necesaria y dinámica de toda la vida presbiteral; la dimensión espiritual, que contribuye a configurar el ministerio sacerdotal; la dimensión intelectual, que ofrece los instrumentos racionales necesarios para comprender los valores propios del ser pastor, procurar encarnarlos en la vida y transmitir el contenido de la fe de forma adecuada; la dimensión pastoral, que habilita para un servicio eclesial responsable y fructífero. Hasta ahí la cita de la ratio, del número 89. El número de citaciones y alusiones de la Pastore Dabo Vobis en la Ratio Fundamentalis, como asimismo las alusiones apenas enunciadas, ponen de relieve la continuidad entre ambos documentos. Desde el punto de vista del contenido, además de la individuación de las dimensiones formativas, se debe tener en consideración otros importantísimos puntos de sucesión, entre los cuales cabe señalar los siguientes: la organización de experiencias vocacionales previas a la formación inicial, distintas al seminario menor, en el amplio espectro de la pastoral vocacional. En la ratio los números 18 y la nota 34. La configuración con Cristo como rasgo esencial de la formación sacerdotal, en la ratio número 35, las notas 55, etc. La relevancia de la comunión y del clima comunitario de la formación sacerdotal, la ratio número 51, 52, etc. La importancia de la etapa propedéutica,
en la ratio el número 59 y alguna nota. Algunos rasgos esenciales de la formación permanente, especialmente que el primer responsable de ella es el propio sacerdote, la ratio del número 82 y su nota. Es explícita la continuidad al tratar las dimensiones formativas, por ejemplo, la formación humana, y hay varios números, o pastoral, etc. La descripción de algunos de los principales agentes de la formación, la Santísima Trinidad como agente principal, en el número 125 de la ratio, el obispo diocesano, en el número 128, la familia, en el número 148. El rol y presencia de la mujer en la formación sacerdotal, en la ratio en el 151, la contextualización de la organización de los estudios en las exigencias actuales de la evangelización, en el número 153 de la ratio. Para los estudios filosóficos es manifiesta la continuidad, en el número 158. Lo mismo para los estudios teológicos, en el número 165 y otros números. Paso a un segundo punto. El desarrollo de la Pastore Dabo Vobis en la ratio fundamentalis. Como se acaba de señalar, la continuidad entre la Pastore Dabo Vobis y la ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis es explícita. Eso es el dato fundamental. Ahora bien, resulta interesante mostrar también el desarrollo de la reflexión sobre la formación sacerdotal, que recoge la experiencia eclesial durante los casi 25 años que separan ambos documentos. Se trata de una maduración gestada en el cambio de las circunstancias sociales y eclesiales que se han sucedido en los últimos decenios, de los cuales ya hemos hecho alusión. Una de las perspectivas más notorias donde observar el desarrollo es la consideración de las 4 notas características de la formación. En efecto, la presente ratio, cito el número 3 de la introducción de la misma, describe el proceso formativo de los sacerdotes desde los años del seminario, a partir de 4 notas características de la formación, que es presentada como única, integral, comunitaria y misionera. La primera nota: la formación sacerdotal es única. Cito directamente el número 3 de la introducción de la ratio. La formación de los sacerdotes es la continuación de un único camino discipular que comienza con el bautismo, se perfecciona con los otros sacramentos de la iniciación cristiana, es reconocido como centro de la vida en el momento del ingreso al seminario y continúa durante toda la vida. Hasta ahí la nota, hasta ahí la cita. Esta nota es ampliamente desarrollada por la ratio, sobre todo en cuanto recalca la unidad entre la formación inicial y la formación permanente. Dentro de esta única formación integral y progresiva se distinguen la fase inicial y permanente, dice la introducción. Esta idea se explicita en varios lugares del documento, los números 53, 54, 56, 79, etc. En efecto, en Pastores Dabo Vobis se advertía la unidad de la formación, sobre todo cuando afirmaba que, cito, es en esta exhortación se exponen separadamente la formación inicial y la formación permanente, pero sin olvidar nunca la profunda relación que tienen entre sí y que debe hacer de las dos un solo proyecto orgánico de vida cristiana y sacerdotal. Hasta ahí la cita del número 42 de la exhortación. O también cuando en el número 71 exhorta a que
inicio la cita, desde el seminario mayor es preciso preparar la futura formación permanente y fomentar el ánimo y el deseo de los futuros presbíteros en relación con ella, demostrando su necesidad, ventajas y espíritu, y asegurando las condiciones para su realización. Este texto también fue citado en completo en el número 56 de la Ratio. Con todo, la exhortación apostólica de 1992 presenta la formación inicial y permanente menos compenetradas orgánicamente. De hecho, aunque la formación permanente es proyectada, solo débilmente se alcanza a formular la dinámica unitaria de todo el proceso formativo. En la Ratio, en cambio, es explícito el enlace entre la formación inicial y la formación permanente, a saber, cito, a partir de la ordenación presbiteral, el proceso formativo prosigue dentro de la familia del presbiterio. Termino la cita del número 79 de la Ratio. En el contexto actual, la unidad de la formación sacerdotal cobra especial relevancia respecto a no pocos de los cuestionamientos del sacerdocio ministerial en su relación con el sacerdocio bautismal. Desde esta perspectiva peculiar, se muestra que la formación de los presbíteros hunde sus raíces en la vida cristiana de todos los fieles, jalonada por los sacramentos de la iniciación cristiana. Al mismo tiempo, desde el primer discernimiento vocacional, comporta la continua configuración con Cristo, cabeza y pastor, siervo y esposo de la Iglesia, que se obra sacramentalmente en la ordenación sacerdotal, aunque es preparada en la formación inicial. Y esto me parece en la hora actual fundamental. Profundizar, asimilar mejor lo que Lumen Gentium enseña en el número 10. Crucial para la hora actual, más que para la formación, pero también para la vida de la Iglesia, de toda la Iglesia. En efecto, el discipulado y la configuración con Cristo se desarrollan obviamente durante toda la vida. Cito el número 3 de la introducción de la Ratio. Sin embargo, con las denominaciones etapa discipular y etapa configuradora, se desea transmitir la importancia de subrayar en un primer momento de la formación inicial la vivencia de ser discípulo y en los últimos años la necesidad de entender la vocación al ministerio y la vida sacerdotal como una continua configuración con la persona de Cristo. Hasta ahí la cita, una configuración que no termina, que se acrecienta, que se debe acrecentar siempre más y que siempre está en riesgo de perderse. La razón profunda del vínculo se encuentra en el hecho de que el íter formativo, desde la pastoral vocacional hasta la muerte de un sacerdote, es un proceso progresivo y acumulativo. Y aquí me cuelgo, por decirlo así, de los trabajos que ha preparado el padre Emilio Lavaniegos y otros colaboradores a la institución curial, ¿no? a nuestro dicasterio. Es progresivo. Que sea progresivo significa que es un paso, que un paso sucede al otro, de modo que el formador debe permanecer atento no solo a la etapa que le corresponde, sino al conjunto, procurando poner bien los cimientos que requerirá la etapa siguiente. Por ejemplo, si durante la pastoral vocacional el candidato toma conciencia de la importancia de la oración, llegará al seminario convencido de que debe trabajar sobre este punto y al final será un sacerdote con una sólida vida de oración, porque se fueron poniendo los medios formativos para conseguir este fin.
Se opone a esto las experiencias sin ningún hilo conductor. Es un proceso acumulativo. Que sea un proceso acumulativo significa que los retos de crecimiento que caracterizan cada una de las etapas del proceso vocacional y formativo permanecerán vigentes a lo largo de la vida presbiteral, de tal modo que el objetivo pedagógico más importante consiste en que el sujeto se abra una continua formación en un aspecto determinado, en todos los aspectos. No tiene que aprender todo lo que necesitará en el futuro, cosa imposible, no solo materialmente, sino porque los retos cambiarán. Basta con que se abra la brecha de un aprendizaje que proseguirá toda la vida. Si volvemos al ejemplo de la oración, el candidato no solo mejorará notablemente su vida de oración a través de la formación en el seminario, sino que mantendrá siempre un interés por ella a lo largo de toda la vida sacerdotal. Por ejemplo, ejerciendo un apostolado a través de la promoción de la oración con talleres, retiros y cursos. Si este doble sentido, acumulativo y progresivo, es decisivo para un aspecto tan concreto como la oración, lo será igualmente para otros temas vinculados con la vida y ministerio la vida y el ministerio sacerdotal, como son la vida fraterna, el diálogo, la toma de decisiones en la vida eclesial, el estudio, etcétera, etcétera. En consecuencia, en primer lugar, es preciso notar que, en razón del sentido progresivo de la formación sacerdotal, durante la pastoral vocacional e incluso antes en las experiencias familiares y juveniles de los futuros seminaristas, se sientan las bases de todo el proceso formativo que tendrá lugar en el seminario y a lo largo de toda la vida sacerdotal. Un excursus, me parece que aquí se juega el futuro de las vocaciones sacerdotales y diaconales. No, quizás llegamos demasiado tarde a una intervención que produzca una real actualización o renovación. Prosigo. De modo similar, todo lo que se enseñe en el seminario debe estar orientado a garantizar su continuidad durante la formación permanente. El mismo sentido progresivo existe entre los diversos momentos en que se divide cada etapa formativa, o en que se pueda dividir, en el seminario y luego en la formación permanente. En segundo término, la consecuencia principal del sentido acumulativo de la formación sacerdotal estriba en que las decisiones de un seminarista, que un seminarista debe ir tomando a lo largo del proceso, deben revestir un carácter definitivo, es decir, que valen para siempre, incluso más allá de si el sujeto continúe o no en el camino hacia el ministerio sacerdotal. Por ejemplo, decide esforzarse por ser honesto de modo constante e irreversible. Lo mismo que hacer oración, aprovechar el tiempo, desprenderse de los bienes, etc. Son decisiones que se toman para siempre, porque permanecerán como un reto de crecimiento en el horizonte existencial de la persona a lo largo de toda la vida. Este es un camino precioso para educar hacia las decisiones definitivas. Permítanme otra interrupción. El problema de las culturas emergentes, sobre todo de los millennials y otras generaciones sucesivas, es la debilidad de las decisiones.
no tanto en los proyectos y en los convencimientos de lo que se debe hacer. Y hoy día es mucho más fácil entrar en diálogo y poder participar, por ejemplo, de las decisiones que se van tomando en un proceso, pero es la perseverancia en esas decisiones, en la autodeterminación movida por la gracia. Prosigo. B, la formación sacerdotal debe ser integral. Introduzco con una cita de la ratio fundamental de la número 3 de la introducción. La formación inicial y permanente debe ser comprendida en una visión integral que tenga en cuenta las 4 dimensiones propuestas por Pastore Davo-Bovis, las que en conjunto componen y estructuran la identidad del seminarista y del presbítero y, además, lo capacitan para el don de sí mismo a la Iglesia, contenido esencial de la caridad pastoral. El entero proceso formativo no se puede reducir a un solo aspecto en detrimento de los otros, sino que se realiza siempre como un camino integral del discípulo llamado al presbiterado. Hasta ahí la cita. La cita basta para mostrar claramente que la integralidad de la formación es también uno de los aspectos más nítidos de continuidad entre Pastore Davo-Bovis y la ratio. En efecto, esta considera o hace referencias a la integralidad de la formación en no pocos lugares. Por ejemplo, los números 10, 19, 30, 53, etc. Muchos otros. Sin duda, se debe destacar la sección dedicada a la integración de las dimensiones formativas en el capítulo 5 del documento, esto es, los números 89 al 92, en los cuales explícitamente se aborda la formación integral. En el ya citado número 89 de la ratio, son descritas sucintamente las 4 dimensiones, de acuerdo con lo indicado en la exhortación apostólica, vuelvo a citar. Son 4 las dimensiones que interactúan simultáneamente en el íter formativo y en la vida de los ministros ordenados. La dimensión humana, que representa, y por eso lo cito nuevamente, la base necesaria y dinámica de toda la vida presbiteral. La dimensión espiritual, que contribuye a configurar el ministerio sacerdotal. La dimensión intelectual, que ofrece los instrumentos racionales necesarios para comprender los valores propios de ser pastor, procurar encarnarlos en la vida y transmitir el contenido de la fe de forma adecuada. La dimensión pastoral, que habilita para un servicio eclesial responsable y fructífero. Esta descripción recuerda la interrelación entre ellas que Pastore Davo-Bovis, siguiendo a Optatam Totius, recalca, cito el número 57 de la exhortación. El texto conciliar insiste en la profunda coordinación que hay entre los diversos aspectos de la formación humana, espiritual e intelectual, y al mismo tiempo en su finalidad pastoral específica. En este sentido, la finalidad pastoral asegura a la formación humana, espiritual e intelectual algunos contenidos y características concretas, a la vez que unifica y determina toda la formación de los futuros sacerdotes. Hasta ahí la cita. De hecho, en el primer subtítulo del capítulo 5 de la ratio, Dimensiones de la Formación, esto es, letra A, integración de las dimensiones formativas, se subraya la importancia de la integralidad, comenzando con el citado número, que es desarrollado en los restantes, con algunos trazos muy relevantes que es conveniente destacar. Primero, cada una de las dimensiones se ordena a la transformación del corazón del candidato o del presbítero, a imagen del corazón de Cristo buen pastor. Una transformación constante. Segundo, la vida
comunitaria del seminario primero, del presbiterio y de la comunidad donde el sacerdote sirve después, representa el ámbito en el cual concurren e interactúan las mencionadas dimensiones, armonizándose e integrándose mutuamente. Hay un ámbito, la comunidad. Así se pone de manifiesto el vínculo intrínseco entre la integralidad y el carácter comunitario de la formación sacerdotal. Me permito otra interrupción. Este es el problema que tenemos muchas veces al describir el sacerdocio o la vida de los sacerdotes, sobre todo de parte del Santo Padre, cuando habla de un profundo clericalismo que nos afecta. Y yo diría, quizás uno de sus elementos constitutivos es el profundo, el marcante individualismo que viene de la cultura actual. Prosigo, el tercer elemento. La misión se revela como otro hilo conductor que une las dimensiones ya mencionadas, las anima y vivifica y permite al sacerdote, formado humana, espiritual, intelectual y pastoralmente, vivir el propio ministerio en plenitud, dejando en evidencia la conexión íntima entre integralidad y el carácter misionero de la formación sacerdotal. Se hace referencia, con un cuarto elemento, tanto a un sujeto integral, es decir, una persona llamada por el Señor, que logra una solidez interior sin divisiones ni dicotomías, como un modelo pedagógico integral que permite alcanzarla. Esto es, la colaboración de la comunidad educativa con la gracia de Dios, que garantice un adecuado equilibrio entre las distintas dimensiones. Después de estos cuatro elementos más relevantes, además, al tratar cada una de las dimensiones, la ratio insiste en el carácter integral de la formación sacerdotal y cómo cada una de ellas incide en las demás. La formación humana, cito el número 94, fundamento de toda la formación sacerdotal, promoviendo el desarrollo integral de la persona, permite forjar la totalidad de las dimensiones. Ahora cito el número 107. La dirección espiritual es un instrumento privilegiado para el crecimiento integral de la persona. Ahora el 117. La formación intelectual es parte de la formación integral del presbítero. Está al servicio del ministerio pastoral e incide también en la formación humana y espiritual, en la que encuentra un alimento provechoso. Ahora cito el 124. Se trata de experiencias indispensables, se refiere a las prácticas pastorales, para la formación integral del sujeto, cuya oportunidad se debe valorar considerando la edad de los seminaristas y las diversas actitudes de cada uno. Ahora me refiero al C. La formación sacerdotal debe ser comunitaria. Una de las acentuaciones más desarrolladas por la ratio es la nota comunitaria de la formación sacerdotal en todas las dimensiones y en todas las etapas, desde la pastoral vocacional hasta el fin de la vida del ministerio presbiteral. Sin duda que se trata de un elemento inherente a la tradición eclesial contenida en el decreto conciliar Presbyterorum Ordines y por lo mismo propuesta explícitamente por Pastore Davo Bovis en no pocos lugares como aquellos a los que la ratio hace referencia. Cito el número 17. El ministerio ordenado tiene una radical forma comunitaria y puede ser ejercido solo como una tarea colectiva.
Sobre este carácter de comunión del sacerdocio ha hablado largamente el concilio, examinando claramente la relación del presbítero con el propio obispo, con los demás presbíteros y con los fieles. Luego proponía varias otras citas que salto, pero son de un contenido muy rico. Es evidente entonces que la maduración de esta tradición eclesial en la ratio radica en una nítida explicitación acerca de cómo la nota comunitaria debe caracterizar todas las dimensiones y etapas formativas. En efecto, la formación sacerdotal se desarrolla siempre en un contexto comunitario. La vocación al presbiterado, cito el número 3 de la introducción, es descubierta y acogida en el seno de una comunidad. Se forma en el seminario, en el contexto de una comunidad educativa que incluye a los diversos componentes del pueblo de Dios, para que el seminarista, mediante la ordenación, llegue a formar parte de la familia del presbiterio al servicio de una comunidad concreta. Hasta ahí la cita. En la comunidad formativa se debe encontrar un ambiente que eduque, donde la mutua relación entre todos los que participan en ella constituya la referencia fundamental en el camino de la configuración con Cristo, siervo y pastor. Entre otros elementos esenciales para que esto se produzca, cabe destacar los siguientes: el testimonio de los formadores, tanto personal como grupal; el acompañamiento comunitario de los seminaristas a través de las observaciones oportunas y consejos, también del estímulo. Una novedad de la ratio es el espacio propio que da el acompañamiento comunitario. Junto al acompañamiento personal como medio de formación, de hecho, afirma, una sana pedagogía formativa debe prestar atención a la experiencia, a las dinámicas de grupo en las cuales el seminarista participa. La vida comunitaria durante los años de la formación inicial debe incidir en cada individuo, purificando sus intenciones y transformando su conducta en una gradual conformación con Cristo. En la vida diaria, la formación se realiza mediante las relaciones interpersonales, los momentos para compartir y de interpelación que contribuyen al desarrollo del humus humano sobre el cual concretamente madura una vocación. Hasta ahí la cita del número 50 de la ratio. Cabe señalar que el acompañamiento comunitario sostiene y complementa el indispensable acompañamiento personal, que de otro modo quedaría replegado a esferas muy reducidas y por lo mismo en el riesgo del individualismo, particularismo o autorreferencialidad. El desarrollo de un etos comunitario coherente, el cual impregne las actitudes y comportamientos de todos los integrantes de la comunidad formativa a nivel de la formación humana, espiritual, intelectual y pastoral. Además, este etos constituye un criterio fundamental para discernir la maduración y el crecimiento vocacional de cada uno de ellos. Me refiero brevemente ahora a la letra D. La formación sacerdotal debe ser misionera. Como las anteriores, la nota misionera de la formación proviene de la tradición formativa eclesial que en Pastore Dado Vobis se retrotrae al Concilio Vaticano II y al magisterio postconciliar. En efecto, la citada exhortación apostólica insiste en que, cito el número 10, el ministerio del presbítero está doblemente al servicio de la Iglesia. Está para la promoción del ejercicio del sacerdocio común de todo el pueblo de Dios. Está ordenado no solo para la Iglesia particular, sino también para la Iglesia universal. Hasta ahí la cita. En comunión con el obispo, con Pedro y bajo Pedro, mediante
el sacerdocio, mediante el ministerio del obispo, el sacerdocio de segundo orden se incorpora a la estructura apostólica de la Iglesia. Así, el presbítero, como los apóstoles, hace de embajador de Cristo. En esto se funda el carácter misionero de todo sacerdote, dice Pastore da Bovis en el número 16. Pastore da Bovis remarcaba esta nota en la formación pastoral, aseverando que, a través de la experiencia inicial y progresiva en el ministerio, los futuros sacerdotes podrán ser introducidos en la tradición pastoral viva de la Iglesia particular, aprenderán a abrir el horizonte de su mente y de su corazón a la dimensión misionera eclesial. Hasta ahí, citando el número 58. La Ratio Fundamentalis enfatiza el carácter misionero de todas las etapas y de todas las dimensiones de la formación sacerdotal. Esta es su novedad. Dado que el discípulo sacerdote proviene de la comunidad cristiana, cito el número 3 de la introducción, y a ella regresa para servirla, guiarla en calidad de pastor. La formación se caracteriza naturalmente por el sentido misionero, pues tiene como finalidad la participación en la única misión confiada por Cristo a la Iglesia, la evangelización en todas sus formas. Se trata de que los seminarios puedan formar discípulos misioneros enamorados del Maestro, pastores con olor de oveja, que vivan en medio del rebaño para servirlo y llevarle la misericordia de Dios. Para eso es necesario que cada sacerdote se sienta un discípulo en camino, necesitado constantemente de una formación integral, entendida como continua configuración con Cristo. En efecto, la formación está dirigida al bien del pueblo de Dios y a la difusión del Evangelio. Por lo mismo, la maduración vocacional de un candidato y luego de un presbítero implica el crecimiento del sentido misionero de toda su vida y apostolado. Todo cuanto es y cuanto tiene se consagra a la misión pastoral confiada. Esto se verifica en la disponibilidad del seminarista primero y del sacerdote después a cualquier servicio comunitario en la vida cotidiana, en la participación activa en la liturgia, en el empeño y participación en el trabajo y estudio, como asimismo en las actividades pastorales que emprende, toma parte o le son encargadas. La gratuidad en todo lo anterior es un signo que evidencia la consolidación misionera de un proceso formativo personal y comunitario. Otra señal que pone de manifiesto que la nota misionera caracteriza un itinerario de formación sacerdotal concreto es la disponibilidad de los seminaristas y sacerdotes a cualquier necesidad de la iglesia particular a la que pertenecen, especialmente cuando ello comporta sacrificio de los propios proyectos personales o grupales. Esta disponibilidad asegura que sea auténtica una apertura a la solicitud por todas las iglesias. Igualmente se revela la dinámica misionera del proceso cuando los seminaristas y los sacerdotes salen de sí, se orientan al bien de los demás y esto se vuelve un estilo de vida presbiteral marcado por la gratuidad, la colaboración, la participación y el servicio. Me parece fundamental en la crisis, sobre todo del mundo de la vida de los sacerdotes en relación a los abusos de conciencia, poder y sexuales. Así la misión se muestra como otro elemento que unifica las dimensiones formativas que integralmente contribuyen a formar y o consolidar en los futuros pastores y en los ministros ordenados un espíritu verdaderamente católico que se funda y pone en acto el designio de Dios que quiere que todos los hombres se salven. En efecto, la Ratio afirma que el impulso misionero caracteriza de un modo todavía más especial
a los que son llamados al ministerio presbiterial como fin y horizonte de toda su formación. La misión se revela como otro hilo conductor que une las dimensiones ya mencionadas, las anima y vivifica, y permite al sacerdote formado, humana, espiritual, intelectual y pastoralmente, vivir el propio ministerio en plenitud, en cuanto está llamado a tener espíritu misionero, es decir, un espíritu verdaderamente católico que, participando de Cristo, se dirige a todos para que se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Quisiera terminar mi intervención al inicio de este simposio, a los 30 años de la publicación de la exhortación apostólica postsinodal Pastore Dado Vobis, organizado por la Cátedra Mosén Sol de la Universidad Pontificia de Salamanca, subrayando la continuidad del contenido del documento pontificio y la ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis de 2016 y el magisterio del Papa Francisco. Permítanme, aunque les robe más tiempo, que lo haga evocando dos pasajes del diálogo que sostuvo con los sacerdotes y seminaristas que estudian en Roma el pasado 24 de octubre de 2022 en el aula Paulo VI en el Vaticano. Un seminarista preguntó al Santo Padre: ¿cómo podemos los jóvenes seminaristas salir de nuestra comodidad para evangelizar a otros jóvenes? ¿Cuáles son los retos para los jóvenes que queremos ser sacerdotes en el mundo actual? La respuesta del Papa comenzó así: no hay ningún método para ello. Utilizas una palabra muy clerical, comodidad, es decir, no molestar al cura. El cura está ocupado. La comodidad lleva muchas veces a los sacerdotes a buscar su propia tranquilidad. Yo recibo a la gente de tal hora a tal hora. Una vez un párroco de un barrio, en Buenos Aires era, me dijo que quería hacer un muro donde estaba la ventana, porque la gente iba a cualquier hora y llamaba a la ventana porque necesitaba esto o aquello, lo otro, o cualquier cosa, una oración, una misa. Y yo le dije: ¿y tú hiciste el muro en la ventana? Me dijo: no puedo, padre, sin mi gente no soy sacerdote. Buena respuesta es esta, buena, aseveró el Papa. Y después de desarrollar este argumento, finalizó evocando el título de la próxima asamblea del Sínodo de los Obispos: Comunión, Participación y Misión. Si hay comunión, piensas en los demás. Si hay participación, compartes con los demás. Si hay misión, piensas en los demás. Siempre al servicio, al servir. El servicio, incluso el litúrgico, es un servicio. Servir a los demás, no a la propia comodidad. Esta respuesta ilumina con claridad la nota misionera que acabamos de mencionar y además nos sitúa frente al profundo carácter comunitario de la formación, pues la finalidad del seminario es formar al pastor del rebaño que se irá consolidando como tal a lo largo de toda su vida y ministerio después de ser ordenado sacerdote. Un sacerdote propuso esta pregunta al Santo Padre: ¿cuáles son, en su opinión, los aspectos más urgentes en la formación de los seminarios que hay que destacar y tener en cuenta para que los seminaristas de hoy, pero también los del mañana, puedan responder a la llamada de Dios? Y esta es la breve respuesta del Papa. El seminario debe conformarse de un cierto número de seminaristas que juntos conformen la comunidad, con una finalidad bien precisa, esto es, la integralidad de la formación sacerdotal, dado que ella tiene 4 cosas. La formación espiritual debe ser seria, una dirección espiritual seria, una formación intelectual seria, no de manual, una formación comunitaria entre los seminaristas y una formación apostólica. Muchas gracias. Ahora no vamos a tener turno, bien, para que descansen ya durante el... Muy bien.
Muchísimas gracias, Monseñor Andrés Cerrada, por la exposición que nos ha hecho, marcando la continuidad entre Pastores de Abu Bobis y la Ratio. Dada la hora, para que tengamos una media hora para descansar y luego retomar la siguiente ponencia, concluimos aquí. Monseñor Cerrada nos acompañará durante estas jornadas, con lo cual podremos también a él formularle alguna pregunta o también en los diálogos que puedan establecerse. Así que paramos ahora y nos citamos de nuevo aquí a las 12:15. Muchas gracias.